Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. A pedido de cuarto grado, aquí va esta historia clásica y espero de todo corazón que la disfrutes. Había una vez 25 soldaditos de plomo que eran hermanos. Habían sido fundidos en una misma y vieja cuchara de plomo. Llevaban sus rifles al hombro, miraban en línea recta hacia adelante, todos espléndidos con sus chaquetas rojas y sus pantalones azules. ¡Soldaditos de plomo!, fue lo primero que estos hombrecitos oyeron en su vida. Un niño que cumplía años acababa de levantar la tapa de esa caja en la que estaban guardados y al verlos aplaudió de alegría. Enseguida los ubicó en sus posiciones sobre la mesa. Todos eran iguales, excepto uno que tenía una pequeña diferencia. Como era el último que había sido fundido, el plomo no había alcanzado para terminarlo y este soldadito tenía una sola pierna. De todas maneras, ahí estaba él, firme sobre su única pierna, al igual que los otros sobre las dos que tenían. Pero esperen y vean, porque este soldadito nos va a asombrar a todos. Sobre la mesa habían muchos otros juguetes, pero el que más atraía al soldadito era un castillo de papel, porque tenía ventanitas chiquititas y desde esas ventanas se podían ver los salones que tenía en su interior. Delante del castillo habían unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo, pero lo más hermoso de todo era una pequeña bailarina que estaba de pie en la puerta. Aunque era una muñeca de papel, llevaba un vestido con una muselina ligera y vaporosa, tenía una cinta azul anudada sobre el hombro y en el medio de esta brillaba una lentejuela tan grande como su cara. Tenía ambos brazos extendidos, porque como les conté era una bailarina, y tenía una pierna levantada tan alto detrás que el soldadito de plomo no podía verla y creyó que ella también tenía una sola pierna, como él. El reloj dio las 12 en punto y ¡pam! La tapa de la cigarrera que estaba sobre la mesa se abrió de golpe, pero no había ningún cigarro adentro. Lo que salió de ahí fue un payaso de resorte. ¡Vos, soldadito! ¡Deja de mirar a la bailarina! El soldadito fingió no oírlo, pero el payaso le advirtió. ¡Mañana vas a ver, eh! Esa joven sería una esposa ideal, pensaba él. Debo intentar conocerla. Y cuando cayó la noche, guardaron los soldaditos de plomo en la caja y la familia se fue a dormir. Entonces todos los juguetes se empezaron a mover. Los soldaditos de plomo querían salir de la caja, pero no podían abrir la tapa. El cascanueces giraba y la tiza escribía sola. Los únicos que no se movían era el soldadito y la bailarina. Ella, parada en puntas de pie, extendía sus brazos hacia él, y él, firme, no apartaba la mirada de ella. A la mañana siguiente los niños se levantaron, acomodaron los soldaditos sobre el borde de la ventana y de pronto, no se sabe si fue el payaso o una ráfaga de viento, pero la ventana se abrió de golpe de par en par y el soldadito cayó de cabeza desde el tercer piso. El soldadito de plomo cayó a gran velocidad, aterrizó de cabeza sobre su gorro militar con la única pierna en alto. Su bayoneta quedó clavada entre los adoquines de la calle. Nadie lo vio, lo buscaron por todos lados. El niño lloraba, pero no tuvo suerte. Si el soldadito hubiese podido gritar ¡acá estoy!, sin duda lo habrían encontrado, pero le parecía vergonzoso armar tanto alboroto con uniforme militar. Y empezó a llover y las gotas eran tan gordas que se transformaron en una lluvia torrencial. La lluvia paró y dos chicos pasaron justo por la calle. ¡Mirá!, dijo uno, ¡ahí hay un soldadito de plomo! ¡Vamos a hacerlo navegar! Los chicos tomaron una hoja de papel de diario, hicieron un barquito de papel y ahí metieron al soldadito y lo lanzaron para que flotase sobre la zanja. ¡Abran paso! ¡Acaba un buque de guerra!, gritaban los chicos mientras corrían al lado de la zanja y aplaudían con entusiasmo.
cómo se arremolinaba el agua y con qué fuerza avanzaba la corriente por la zanja. No se olviden que había llovido un montón y el barquito de papel se zarandeaba de un lado para el otro. A veces giraba tan rápido que la cabeza del soldadito daba 1000 vueltas. Pero él se mantuvo más firme que nunca, sin pestañear siquiera. Miró hacia adelante, siempre con el fusil al hombro. De pronto el barquito entró en una enorme alcantarilla tan oscura como su propia caja de cartón. ¿Dónde estaré ahora?, pensó. ¿Dónde estaré yendo? Esa debe ser la venganza del payaso. Ay, si yo tuviera a mi pequeña bailarina conmigo, no me importaría nada de este lugar. En ese momento oyó el chillido feroz en el medio de la oscuridad. ¡Detente! Si quieres pasar por aquí tienes que pagar un peaje. Se trataba de una enorme rata de agua que vivía en las alcantarillas. Pero el soldadito de plomo no respondió ni una sola palabra. Apenas se aferró más fuerte a su rifle. El barquito siguió navegando a toda velocidad, perseguido de cerca por aquella rata que rechinaba los dientes y le gritaba a los palitos, a las pajitas, a las hojitas que flotaban por ahí. ¡Deténgalo! ¡Que no ha pagado peaje! ¡No ha mostrado el pasaporte!, seguía diciendo la rata con sus dientes que parecían cada vez más filosos. Pero la corriente se hacía más y más fuerte. El soldadito alcanzó a ver la luz del sol más adelante donde termina el túnel. Pero también oyó un rugido atronador que lo había asustado y que habría asustado al más valiente de los soldados. Justo donde terminaba la alcantarilla, el agua caía como una cascada dentro de un canal. Era tan peligroso para él como lo sería para nosotros si nos arriesgamos en un bote en una catarata. El barquito estaba tan cerca que fue imposible detenerlo y se precipitó dentro del canal. El pobre soldadito se mantuvo tan derecho como pudo y nadie podría decir que ni siquiera pestañeó. El barco dio 3 o 4 vueltas y comenzó a llenarse de agua. El soldadito ya tenía el agua al cuello y el barquito se hundía más y más profundo. El papel estaba tan empapado que empezó a deshacerse y entonces el agua se cerró sobre la cabeza del soldadito de plomo. En ese momento pensó en la bailarina, a quien probablemente no volvería a ver nunca más, y una frase muy triste resonó en sus oídos. Adiós, guerrero valiente, nadie podrá salvarte ahora de la muerte. Se repetía una y otra vez. El barquito de papel se terminó de deshacer y el soldadito quedó a la deriva. Pero justo en ese momento un enorme pez se lo tragó. Estaba tan oscuro ahí adentro, mucho peor que en la alcantarilla, y era terriblemente incómodo y estrecho. Pero aún así el soldadito permaneció firme. Estaba acostado a lo largo, como un verdadero soldado, siempre con su rifle al hombro. De repente el pez comenzó a dar coletazos y a luchar de un modo extraño. Por fin quedó totalmente inmóvil. Y después de un rato, algo lo atravesó como un relámpago. El soldadito de plomo volvió a ver la luz del día y oyó una voz que exclamaba: ¡Ja! ¡Un soldadito de plomo! El pez había sido atrapado, trasladado al mercado, vendido y se encontraba ahora en alguna cocina de algún cocinero que lo había abierto con un cuchillo. Al ver al soldadito lo tomó con los 2 dedos de la cintura y lo llevó a la sala, donde todo el mundo se abalanzó para ver al muñeco extraordinario que había viajado dentro de un pez. Pero al soldadito no le importó. El soldadito de plomo fue colocado sobre una mesa. Al mirar hacia alrededor, no lo podía creer. Había llegado al mismo hogar de donde había salido. Vio a los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo hermoso castillo con la preciosa bailarina adentro. Seguía ahí, parada sobre la punta de un pie, con la otra pierna extendida. Ella también se mantenía tan firme como él. Aquello conmovió tanto al soldadito que hubiera llorado con lágrimas de plomo, si no fuera porque no habría sido correcto que un soldado llore. O al menos eso era lo que él pensaba. Él la miró y ella le devolvió la mirada, pero ninguno de los dos dijo una sola palabra. Justo cuando todo empezaba a ir bien entre ellos,
Uno de los niños tomó al soldadito de una pierna y lo arrojó a la chimenea. Lo hizo sin motivo alguno, seguramente ese horrible payaso de resorte lo había convencido de hacerlo. Las llamas envolvieron todo. Sintió mucho calor, aunque no supo de dónde venía. Él estaba seguro que venía de su amor. Había perdido sus colores, pero nadie supo con certeza si por el duro viaje o por la tristeza. Miró a la dama y ella lo miró a su vez, mientras el soldadito sentía que el fuego lo atravesaba. Pero de todos modos siguió firme, con el rifle en el hombro. En ese momento la puerta se abrió de golpe, una ráfaga de viento golpeó a la bailarina que salió volando directo a la chimenea junto al soldadito, donde una llama más grande se sintió y luego desapareció para siempre. También el soldadito de plomo desapareció. A la mañana siguiente las cenizas de la chimenea seguían tibias. Cuando alguien se acercó a limpiarlas, se dio cuenta que algo brillaba entre ellas. Y al removerlas encontró un pequeño corazón de plomo con una lentejuela que se había vuelto negra como el carbón. Esta tristísima historia se llama El soldadito de plomo, escrita por Hans Christian Andersen, pero esta es una adaptación de Min Ji Yang con ilustraciones de M.D. Canard, de editorial Una Luna. Y esta vez te invito a que realices tu propio soldadito, que no será de plomo, pero lo podemos hacer con muchas cosas que encontremos en casa. Yo acá te muestro una idea que nos regala el libro. Si te gusta la podés hacer y si no te invito a dibujarlo. Te mando un beso lleno de cuentos y nos seguimos escuchando.